Buenas tardes y bienvenidos a Rumbo Económico. Soy Sebastián Salazar y hoy nos acompaña en el set el doctor Fernando Canto Arias Salaverry, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico, ya que la semana pasada, hacia el final de la semana, Proética lanzó una denuncia porque se derogó el decreto legislativo número 1341, que más bien cambiaba un poco cómo se hacían las contrataciones del Estado. Para hablar de eso y también un poco de Chinchero, de todas maneras vamos a hablar de eso un momento, está acá entonces el doctor Canto Arias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empecemos entonces, vamos por orden. La semana pasada se modificó, o se derogó, mejor dicho, este decreto legislativo 1341, que cambiaba la manera en la que se hacía el arbitraje con el Estado, básicamente. Se ha dicho que esto es un gran retroceso y más bien impide la transparencia de alguna forma. ¿Está usted de acuerdo? Exactamente qué es lo que se ha ocurrido la semana pasada. Bueno, lo que ha pasado es que recordemos que el Estado viene sometiendo a arbitraje todas sus controversias derivadas de las leyes de contrataciones que se han emitido desde el año 98 a un arbitraje obligatorio, porque no es negociado. O sea, nunca van a jueces, siempre el que decide es un árbitro. Exactamente, desde el año 1998. Y entonces se veía que en el arbitraje privado tú voluntariamente te sometes. O sea, en el arbitraje privado tú si quieres vas, si quieres no vas. Al arbitraje te vas al Poder Judicial, sino... Y entonces en el arbitraje privado tú puedes negociar diferentes formas de arbitraje. Esto que es normal en el sistema privado se trasladó al público, sin mayor discusión. Entonces el Estado podía arbitrar su controversia, sea ante un centro de arbitraje, tipo Cámara de Comercio de Lima, ANCHAM Perú, la PUC, ¿cierto? O irse a un arbitraje ad hoc entre cuatro puertas. Ahora, ¿un arbitraje ad hoc qué significa específicamente? Son tres árbitros igual que van a resolver controversia, pero no hay ningún centro detrás. Te reúnes en una oficina. O sea, yo podría designarlo a usted, acá a mi amigo Rubén, y así se deciden las cuestiones. Y nos vamos a una oficina de 2x2, en un local, ¿no es cierto? Nadie se entera absolutamente de nada, nadie vigila nada. Y aún cuando estaba el Estado participando de esto, ¿no se tenía que dar cuenta de nada de esto? Lo más que tenía que hacer era instalarte en la OCE. Okay. Y de ahí simplemente notificar el laudo a la OCE. Y no había ninguna necesidad de que estos abogados o que los árbitros pasen por algún tipo de proceso de control. O por lo menos era muy pobre, ¿no? Era muy pobre. Porque el control de la OCE es muy pobre. Ahora, entonces, ¿el decreto legislativo lo que hacía era tratar de corregir eso? El decreto legislativo lo que decía era, mira, vamos a dejar de tener arbitrajes cerrados, desconocidos, entre cuatro paredes, y hagamos que el Estado arbitre sus controversias ante centros de arbitraje, que son creados justamente, personas jurídicas además que responden por sus actos, creados para supervisar los arbitrajes, ¿no? Mira, yo nunca estuve de acuerdo ni con uno ni con otro. A mí lo que me preocupa, te lo digo con toda honestidad, es que el Estado administra fondos públicos, en primer lugar, ¿no es cierto? El Estado no produce nada, ¿no es cierto? Lo consigue de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Del trabajo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y entonces, lo menos que yo espero es un poco de transparencia. Entonces, a mí me cuesta mucho querer entender, y hasta ahora sigo sin entender, ¿cómo puede ser posible que el Estado arbitre contratos de 3.000 millones de soles en una oficina, en cuatro paredes entre... Que además nadie sepa exactamente qué se está llevando a cabo. Yo no lo puedo entender. Ahora, ¿sucede eso en alguna otra parte del mundo? Yo que tengo experiencia internacional en materia de arbitraje jamás lo he visto. Okay. Y entonces lo que yo proponía no era que todos los arbitrajes fueran a un centro de arbitraje. Si los arbitrajes son pequeños, bueno, justifica que se pueda quedar un arbitraje ad hoc, son menos importantes, pero arbitrajes de una cuantía X para arriba necesariamente deberían tener mayor control. Y ese mayor control es un arbitraje institucional. Y entonces, ok. O sea, el arbitraje institucional, acá en este caso se refiere a los arbitrajes que son hechos bajo una entidad. Correcto. Que se encarga, ¿no? Como la Cámara de Comercio de Lima, que es visible, sabe dónde está, tiene su local. Tiene sus propias reglas. Sin duda. Tiene un consejo superior que controla, que supervisa a los árbitros, que supervisa el trabajo de la gente. Y los abogados se tienen que inscribir en la Cámara para poder... En principio sí, hay una lista de árbitros entre los cuales las partes eligen. En principio, porque uno podría también someterse a arbitraje, ¿cómo se llama? Trayendo un árbitro que no es del centro, pero pasa por un control, una supervisión, lo que se llama una ratificación por parte del centro de arbitraje. Entonces el centro de arbitraje te da una mayor garantía. No te digo que sea la panacea, pero es una mayor garantía. Entonces yo nunca entendí este sistema de descontrol absoluto que tenía el sistema anterior donde, insisto, arbitrajes inmensos van ante cuatro paredes y se pasó luego a todo arbitraje institucional. O sea, tampoco era la solución, porque además no hay capacidad. O sea, los centros de arbitraje
nacieron esencialmente pensando para arbitrajes privados. Claro. Y estás hablando de miles de arbitrajes con el Estado por año. Entonces lo lógico era decir, señores, no sé, 1.000 millones de soles para arriba necesariamente en un centro de arbitraje. Ahora, ¿es sensato pensar que a causa digamos, de que se llevan a cabo ad hoc arbitrajes, hay necesariamente corrupción o poca transparencia? ¿O es algo, digamos, que se tiene que ver caso a caso? A ver, hace unos meses el Ejecutivo creó una comisión, ¿no es cierto?, para ver el tema de la corrupción en el Perú y sacó un reporte. Y entre las cosas que proponía, ¿no es cierto?, entre muchas cosas que proponía, porque obviamente la corrupción o el riesgo de la corrupción es institucional, ¿okay? Era, entre otras cosas, pasar un sistema de mayor supervisión de los arbitrajes con el Estado. Okay. O sea, un mensaje clarísimo y que me parece correcto. ¿Okay? Entonces yo esperaba que el Congreso dijera, ok, mira, no vaya todo arbitraje institucional, no parece lógico, pero parece totalmente ilógico, irrazonable y absurdo que volvamos atrás. Claro, además tomando en cuenta que, como bien decías al inicio, casi todos los problemas se resuelven por medio de arbitrajes. Pero por lo menos, ¿sabes qué? Darle mayor importancia a aquellos que son contratos muy grandes del Estado, ¿cierto? Contratos que realmente hay de por medio mucho dinero público. Ahora, entonces, con esta derogación se vuelve un caso en el que se puede hacer básicamente cualquier cosa. Volvemos al statu quo anterior. Ok. ¿Y qué se debería hacer entonces en este caso? ¿Debería el gobierno, o bueno, en cualquier caso, debería presentar por parte del Congreso algún tipo de iniciativa legal para más bien tratar de corregir estos huecos? Yo creo que sí. O sea, estamos viendo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no se queda en Lavallato. O sea, por Dios santo. El Lavallato es el escándalo. El escándalo que ha salido porque los agarraron en Brasil. La corrupción en el Perú es institucional. Está en todas partes. Es una cosa bárbara a donde mires. ¿Okay? Y entonces tú no puedes legislar. Esto es un momento donde por lo menos uno debe decir, bueno, todos estamos preocupados por la corrupción, ¿no es cierto? Eso no puede legislar para atrás. O sea, ¿qué cosa está haciendo el Congreso? O sea, hay un problema real. No digo que sea absoluto, pero hay un problema real. Hay casos de corrupción en el arbitraje con el Estado. Claro. Los hay. ¿Okay? Entonces tú no puedes agarrar y decir, yo no veo nada. Sigamos como estábamos. Claro. Yo no puedo creerlo. ¿Okay? Entonces yo lo que esperaría sería una iniciativa del Congreso que diga, señores, ¿sabes qué? En los contratos que son relevantes en términos económicos para el país, esos contratos tienen que ser sometidos a un arbitraje institucional. Ahora, y específicamente eso, con esta, digamos, derogación, ¿se podría ver en teoría el caso Chinchero, digamos, en ad hoc, si es que fuera ese el caso? Si eso se hubieran pactado las partes, sí. Sí, ahora, en el caso de Chinchero específicamente, sí, ¿qué es lo que puede ocurrir con digamos, ya se ha resuelto, digamos, unilateralmente el contrato? Mire, con honestidad, es bien complicado hablar en voz alta al día siguiente de todo esto. Yo no sé 12 horas, creo. Yo no sé si esto es no sé si esto podrá dar espacio a que se pueda... No digo que renegociar mi contrato porque haya sido resuelto, pero sí renegociar las condiciones de un nuevo contrato que además te permita salir con un aeropuerto dentro de 3 años y no dentro de 6 o 7. Que es además lo que se pide sobre todo, ¿no? Que se resuelve el problema que se está viendo en Cusco, que es algo que se pide hace, bueno, decenas de años, ¿no? Decenios. Y sobre esto, entonces, cabría la posibilidad, en el caso de Punturhuasi quisiese, de irse a un CIADI. O sea, irse a instancias internacionales a ver a que se arbitra Sin duda, sobre esto. El contrato prevé recurrir al CIADI, a este centro de arbitraje con sede en Washington, para solucionar conflictos contractuales y además, recordemos que es un consorcio y una de las partes del consorcio, hasta donde tengo entendido, es una empresa argentina. Y siendo yo así, hay un tratado de protección de inversiones entre Perú y Argentina que habilitaría también a la empresa argentina potencialmente a demandarnos también ante el CIADI, pero ya no en base a la violación del contrato, sino a la violación de un tratado de protección de inversiones. O sea, habría dos paralelos, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, el arbitraje sobre el contrato y el arbitraje sobre el TLC incumplido, digámoslo así. El tratado no es un TLC, no es un TLC, pero es un tratado de protección de inversiones. Ok. Que es parecido, sí, es parecido. Entonces, en ese caso, digamos, a este momento es incierto el futuro sobre Chinchero. ¿Hay la opción de, como decía, renegociar sobre algo que ya no existe, digamos? Bueno, cuando digo renegociar no estoy hablando del mismo contrato. Claro, tendría que ser un contrato que no tenga las falencias que tenía el anterior. Recordemos que Punturhuasi, hasta donde tengo entendido, hizo el proyecto.
O sea, el proyecto del aeropuerto lo hizo con Tuguasi, ¿no es cierto? Entonces ahí está el proyecto. Yo hasta donde tengo entendido, salvo discusiones mucho más macro, que es si el lugar es aparente o no es aparente, y ahí parece que hay para ambos lados. Yo no puedo entrar a opinar, yo no soy piloto, no soy experto en aeronáutica, pero lo cierto es que si el lugar es aparente, ¿no es cierto?, está el proyecto. Y si está el proyecto, la posibilidad de hacer un nuevo contrato, ¿no es cierto?, en condiciones de que todos las consideren razonable, podría ser una opción. Ahora, ¿y cuánto suele demorar la negociación de un contrato de ese estilo? Difícil saberlo. Difícil saberlo porque también depende en qué condiciones quieres negociar. Tú sabes muy bien. O sea, depende qué cosa le pongas sobre la mesa a tu contraparte. Ahora, ¿sería, a ver, factible o, digamos, podría uno esperar que esto esté resuelto en el caso se hiciera un nuevo contrato antes de fin de año? No lo sé. Honestidad, de verdad no. No soy brujo para saberlo con honestidad. Porque además acá también hay todo un juego político que está detrás, que complica el ambiente, ¿no? No sé, o sea, si fuera ente privados, probablemente te diría sí. Pero aquí hay un tema político detrás que bien o mal está ahí, que hace mucho ruido, ¿no? Ahora, en este caso específico es complicado, conversamos justo antes, de saber cuál sería el posible, digamos, lo que tendría que pagar el Perú, si es que perdiese, porque no se sabe si va a perder o no, pero sería algo muy amplio lo que se tendría que pagar, o sea, o sería preferible ir al arbitraje, dejar que eso se lleve a cabo y más bien ver si se puede hacer por obra pública, si puede hacer otra APP, con otro consorcio. Es bien difícil, la verdad, es bien difícil porque primero no hay información exacta, yo he tratado de encontrarla, de buscarla y no la he conseguido, de cuál es lo que finalmente ha invertido hasta la fecha con Tuguasi. Por lo menos no aparece transparentemente en la información que existe pública, que es una de las condiciones. Y segundo, no sé si con Tuguasi va a querer plantear un lucro cesante, ¿no es cierto? O sea, daños por cómo sea futuros. Claro, ¿no? Lo que debió haber ingresado, pero que no ingresó al final. Correcto, ¿no? Daños futuros, ¿no es cierto? Por ingresos futuros que deja de tener por esta resolución, que podría llevar el monto de discusión a cifras astronómicas. Claro, entonces habría que tener en cuenta cómo es que se lleva esto. Y la verdad que eso queda un tema de estrategia de los asesores legales de Tuguasi, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor Cantarias, por esa entrevista. Bueno, eso ha sido todo entonces aquí en Rumbo Económico. Nos vamos a una pausa y siguen con N Noticias. Muchas gracias. Muy bien. Yo lo único que le digo es que la experiencia